La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Primero de Samuel 29. En el capítulo anterior, Saúl descendió a lo más bajo consultando a una médium espiritista y David terminó comprometiéndose a participar en la guerra que los filisteos reanudaron con Israel. Estudiemos hoy cómo Dios resuelve el dilema en que David se encontraba al apoyar a quienes le habían brindado refugio para combatir al ungido de Jehová y a su mejor amigo con quien había hecho pacto. Imagina la escena. Los filisteos agrupan sus numerosas tropas en Afec y los israelitas junto a la fuente de Jezreel. Entonces los príncipes filisteos pasan lista y descubren que David y sus hombres estaban en la retaguardia con Aquis. ¿Será providencial que David y sus hombres quedaron en la retaguardia? Esta era una posición que le permitiría involucrarse lo menos posible en la guerra contra sus hermanos israelitas. También era una posición estratégica para atacar a los filisteos si estaba pensando combatir a favor del pueblo de Dios. La verdad es que no sabemos qué David estaba pensando. ¿Qué hubieras hecho tú en los zapatos de David? A veces la vida nos arrastra a situaciones donde es difícil saber cuál es la decisión correcta. Parece que David hasta aquí no había consultado a Dios, quizá porque en el fondo sabía que no era correcto su proceder. A veces el verdadero problema no radica en saber qué hacer, sino en tomar la determinación de hacer lo que ya sabemos es la voluntad de Dios. Si estás consciente de que tus decisiones no están de acuerdo con la voluntad de Dios, es hora de orar para pedir la valentía para permanecer de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Los príncipes filisteos reconocieron instantáneamente a David y sus hombres. Asombrados preguntan a Aquis, ¿qué hacen estos hombres hebreos aquí? Según dice el verso 3. A pesar de la argumentación de Aquis a favor de David, ordenan la expulsión inmediata de David y sus hombres del campamento. Ellos razonan efectivamente. ¿Con qué cosa retornaría mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Preguntan en el verso 4. Estos príncipes paganos tenían claro de qué lado estaban en la guerra, pero David se encontraba en una zona gris que angustiaba su alma. Los soldados de Satanás muchas veces están más claros de su rol que los hijos de la luz. Abandona la zona gris, ponte la armadura de Dios y deja la tibieza espiritual. En este tiempo del fin, se necesitan hombres y mujeres que no se avergüencen del Evangelio y levanten en alto el estandarte de la verdad. ¿De qué lado estarás tú en las batallas de hoy? Muy apenado, el rey Aquis informa a David de la decisión de los príncipes filisteos y le pide que abandone el campo de batalla. David pareciera fingirse ofendido por aquella decisión. Sin embargo, muy temprano el siguiente día se marcha con todos sus soldados. ¿Qué hubiera pasado si David participaba de aquella guerra contra Israel, contra Saúl y contra Jonatán? Nunca lo sabremos, pero esta situación nos invita a reflexionar en la importancia de estudiar cuidadosamente los resultados de cada decisión. Antes de mover una pieza en el tablero, es necesario visualizar todas las posibles consecuencias. Por buscar una solución fácil a sus problemas y actuar por su propia cuenta sin consultar a Jehová, David se metió en un dilema del que era imposible salir bien. Si correspondía a la hospitalidad del rey filisteo, nunca hubiera llegado a ser rey de Israel, pues a partir de esa batalla se hubiera convertido en enemigo de su propia nación, o por lo menos hubiera lidiado con la culpabilidad de ser partícipe de la muerte de su mejor amigo. Por otro lado, si hubiese atacado a los filisteos por la retaguardia, hubiera traicionado al único que lo había apoyado cuando más lo necesitó. Y, lo peor de todo, si milagrosamente hubiera sobrevivido ante las fuertísimas tropas filisteas, hubiera quedado en una condición mucho peor por ganarse la enemistad del ejército filisteo, además del odio de Saúl que ya se había ganado.
En otras palabras, habría terminado en una situación mucho peor que la inicial, con 2 ejércitos poderosos buscando cortarle la cabeza. Así de inútiles son las soluciones humanas. Mejor busca la dirección del Todopoderoso y confía en su infinita sabiduría. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.